Hola gente de YouTube, hoy vamos a ver los rangos y niveles de poder de Invencible parte 2. Y si quieren que se haga la tercera y última parte donde veremos la pelea entre Inmortal y Omniman, tenemos que llegar a más de 80 likes y 40 comentarios. Así que los dejo con el video. Después del asesinato de los guardianes del globo, Cecil propone al robot ser el líder de los nuevos guardianes. Después de esto harían una convocatoria para ver quiénes iban a ser los integrantes del nuevo grupo. Claramente ya sabemos que el Team iba a participar, y como dije en el video anterior, el nivel de poder de robot es de 250, de Rexplode tiene un poder de 150 con su plus de poderes, duplicadora 100 y eva atómica 1000. Eva se enfrentaría a un hombre gigante que debe tener un poder de 170. También hay un hombre mono que le calcula el mismo poder pero con más agilidad y resistencia. El hombre mono pelearía contra una chica que tiene el poder de achicarse, que debe tener un poder como el humano promedio, pero gracias a su poder puede enfrentarse a gente más poderosa. Después veríamos la pelea entre Black Samson, que debe tener un poder de 145, que le tocó pelear contra una chica eléctrica que tiene un poder de 250, pero perdería gracias a la experiencia de Samson. Y el último personaje que nos mostrarían sería Chica Monstruo, que tiene un poder muy grande ya que fácilmente destrozó Rex. Su poder debe ser de 400. La mayoría de ellos se encontraban en el rango de bestia, menos Chica Monstruo, que está en el rango de superhumano, y eva atómica en el rango berserker. Los que quedaron fuera del grupo fueron el chico gigante, el hombre mono y la chica eléctrica. Y Eva decidiría irse por su cuenta, ya que no quería formar equipo con Rex, que la había engañado con duplicadora. Así que estos serían los nuevos guardianes del globo. Mark se encontró con Amber en su casa, pero Cecil lo necesitaba para derrotar a un villano. Mark en un principio no quería ir, pero termina aceptando, y se encuentra con Eva en el lugar. El villano era Doctor Sísmico, que gracias a sus armas sísmicas que les permitió golpear con la suficiente fuerza a Mark para que salga volando. Debe tener un poder de 500, estando en el tope del rango de superhumano. Eva e Invencible podían vencerlo por sí mismos, pero tenían que estar pendientes de que no haya ningún herido. En un punto de la pelea le empiezan a fallar sus guantes al Doctor, gracias a los ataques de Eva, y termina cayendo en un foso de lava. Más tarde el asistente de Cecil dice que a Omniman les costó derrotar a un Kaiju, que debe tener un poder bruto de 30.000 teniendo un poder de nivel nuclear, a comparación del de Omniman, que tiene un poder de 70.000. Pasa un tiempo y Cecil aparece en la casa de Omniman para decirle que lo necesitaba para una misión en Marte, pero este dice que no. Al llegar Mark y escuchar esto, decide ir él. Cuando llegan a Marte, Invencible se despista por un segundo y pierde a los astronautas. Y una vez que los encuentra, en el lugar donde se encontraban aparecen unos marcianos, llevándolos con el rey. El nivel de poder de los marcianos debe ser de 450 y el del rey debe ser superior, teniendo 750 unidades. Esto suponiendo que Martian Man era el más fuerte de lo normal. El rey preguntaría a qué se debe su visita e Invencible diría que solo es un viaje de exploración y que él estaba por si pasaba algo, pero viendo lo sucedido ya se irían. Pero el marciano dice que no, porque si unas cosas rosas llegara a atrapar a algún humano se infectaría provocando una catástrofe. Debido a lo que dijo, el nivel de poder de alguien infectado debe ser mínimo de 10.000, porque sería capaz de vencer a una sociedad entera de marcianos. Pasó el tiempo y Invencible fue venciendo villanos random, como uno que lanza rayos láser que es parecido a un Power Ranger. La mayoría de los villanos no deben superar las 100 unidades. También lo vemos entrenar con su papá, deteniendo y devolviendo al espacio un meteorito bastante grande, parecido al que levantó Omniman en la dimensión de los Flexion. Un día normal donde cumplía su labor como héroe se volvería a encontrar con Titán, del cual veríamos escenas donde intenta hacer su trabajo sin hacer tanto daño. Titán le pediría ayuda para poder vencer a su jefe, Machine Head. Después de pensarlo un poco aceptaría, llevaría a cabo el plan de Titán, que debía suceder justo cuando hizo Toad su guardaespaldas no esté, porque de lo contrario podrían escapar teletransportándose. Una vez que entraron encargándose de toda la seguridad y ya estaban frente al jefe, este, siendo una máquina literalmente, había visto todas las posibilidades, contratando unos villanos para que se encarguen de ellos. El poder de Invencible para este momento debe ser de 2000 en el rango continental, y el de Titán se debe mantener igual con 375, y los villanos serían Cars en el rango superhumano con 450 unidades. McManiac tendría el mismo poder, con la diferencia que sus poderes serían de lava. Phaser Tyrant estaría entrando en el escalón de superhumano con 250 unidades. La verdad es que este personaje me sorprendió, ya que fue capaz de agarrar a Mark y aguantar sus golpes.
Furnace, que tiene 260, y por último Battle Beast, que tiene un poder brutal en el rango planetario, el mismo donde estaría Omniman. Mark, ya al estar cansado de todo esto, se enoja golpeando fuertemente a Cyber Tyrant, Kurtz y McManiac, aumentando su poder hasta las 6000 unidades aproximadamente, pero sería vencido fácilmente por Battle Beast y su sorprendente poder. Cuando parecía que Invencible ya estaba perdido, llegarían los nuevos Vengadores, pero serían vencidos fácilmente. Samson, furioso después de que Beast golpeara a Invencible, intentaría hacer algo, pero quedaría sin mano. Chica Monstruo, al ver esto, se deshace de Cash y golpearía un par de veces al gigante, pero terminaría con la cara destrozada. Los guardianes, que aún podían levantarse, unirán sus fuerzas venciendo a la mayoría de los enemigos, menos a Battle Beast, que no se molestaría en malgastar su tiempo y decide irse del lugar, dejando casi muerto Invencible, Samson y Chica Monstruo. A Titán no lo cuento porque quedó sin heridas graves y fue derrotado con ataques que no son nada comparables a los de Invencible. Machine Head, al ver que su plan había fracasado, le dice a Taupe de irse, pero este ya lo había hecho, o sea que todo era una trampa de Titán para quedarse con el puesto. Y bueno, estos serían los niveles de poder más importantes de este video, ordenados del más débil al más fuerte. Espero que les haya gustado el video. A mí me está gustando mucho esta miniserie de hacer los videos de niveles de poder de Invencible. Espero que ustedes también, y para que salga la segunda parte tenemos que llegar a 80 likes. Porque en el video anterior dije 100 likes y 60 comentarios, y llegamos a los 100 likes y no a los 60 comentarios. Así que hoy vamos a hacer 80 likes y 40 comentarios para subir la siguiente parte. Así que bye bye.